Bienvenidos. Estamos en nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. En esta ocasión trataremos el tema testificar con el poder del Espíritu. En esta ocasión permite que pueda contarte un poquito la historia de un reformador de la iglesia hace unos años atrás, hace muchos años atrás. Hablo de Juan Hus. Juan Hus vivió entre finales del siglo XIV e inicios del siglo XV. Él muere en la hoguera el 6 de julio de 1415. La gente se asombró de cómo este hombre, aún mientras estaba en medio del fuego, en la hoguera, se le escuchaba cantar salmos y orar al Señor. Él murió en su fe. Fue condenado a la hoguera porque condenó algunas prácticas de la iglesia de la época. ¿Qué es lo que llevó a Juan Hus al punto de morir, incluso cantando en medio del fuego? La historia de este hombre de alguna manera nos refleja la importancia de tener la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida para poder testificar con poder. Cuando testificamos, corremos un riesgo. O hablamos de nosotros o hablamos del Dios que nos transformó. Te invito para que podamos repasar juntos la lección de esta semana. La lección de esta semana empieza con un versículo de memoria muy hermoso y permite que pueda leerlo para ti. En el libro de Hechos capítulo 4, en el versículo 31, dice: después que oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. En el libro de Hechos, la presencia del Espíritu Santo fue fundamental y vital para que puedan cumplir la misión los padres de la iglesia, los pioneros de la iglesia cristiana, los discípulos, esos 120 hombres y mujeres reunidos en el aposento alto, proclamaron el Evangelio con poder, al punto que llegaron con el Evangelio a lugares antes inimaginables. La clave de esto fue el Espíritu Santo, y en esta ocasión, en esta primera parte, permite que hablemos un poquito de quién es el Espíritu Santo. Esto nos va a ayudar a entender quién es el que está a nuestro lado en este proceso de testificación. Así que permite que podamos leer en el libro de Hechos, en el capítulo 5, en los versículos 3 y 4, encontramos un evento. En los versículos anteriores encontramos que Ananías y Zafira habían decidido vender sus propiedades, como muchos cristianos de la época, y entregar la ganancia a la iglesia para que con eso el Evangelio pueda ser predicado y darle soporte también a los creyentes de la época. Ananías y Zafira, después de vender el terreno o lo que tenían, deciden, después de haber hecho un pacto con Dios, deciden quedarse con una porción y entregar el resto a la iglesia. Cuando llegaron a la presencia de Pedro, el líder natural de la iglesia, Pedro habla con ellos y entran en un diálogo muy interesante. Pedro le dice a Ananías: ¿por qué has puesto esto en tu corazón? Le has mentido a Dios, le dice el versículo 3. Y en el versículo 4, el apóstol Pedro vuelve a decirle a Ananías: es que sabes que lo que has hecho, le has mentido al Espíritu Santo. En estos dos pasajes encontramos que el apóstol Pedro comprende que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es algo etéreo que simplemente debiéramos tomarlo como algo impersonal. Al contrario, Pedro declara que el Espíritu Santo es Dios. Ananías y Zafira le habían mentido al Espíritu Santo, le habían mentido a Dios mismo. En Efesios capítulo 4, en el versículo 30, también encontramos una declaración, en este caso del apóstol Pablo, que dice
que no debemos entristecer al Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo se entristece es porque es una persona, es una de las personas de la deidad, a decir verdad. Y en el libro de Hechos, el Espíritu Santo es fundamental. No es una fuerza, es Dios mismo actuando junto con su pueblo y en medio de su pueblo para poder dar el mensaje con gran poder. Ahora, también vemos en el libro de Juan, en el capítulo 15, lo voy a leer aquí, en Juan capítulo 15, encontramos una declaración acerca de algo más acerca del Espíritu Santo. Dice el apóstol Juan que cuando venga el Consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, el Consolador en el texto griego, debe saber, seguramente, ustedes saben que el texto griego para el Nuevo Testamento utiliza una palabra especial para consolador, es el paracletos. El Espíritu Santo es el paracletos. ¿Y quién es el paracletos? ¿Qué significa eso? Significa que el Espíritu Santo es aquel que viene para ayudar, aquel que viene para estar con alguien a través del camino, posiblemente. Esa es la idea de la idea paracletos. Juan llama, en realidad Jesús, porque son las palabras de Jesús registradas por Juan, llama al Espíritu Santo el paracletos, el consolador, el que va a estar junto al pueblo de Dios. Él viene del Padre, el Espíritu Santo viene de Dios porque es Dios mismo. Él va a trabajar con su iglesia. Cuando comprendemos esto, entonces podemos entender las grandes cosas que hizo el pueblo cristiano en el primer siglo. Ponte a pensar, 120 personas, muchos de ellos quizás sin educación formal como la que tú y yo hemos tenido acceso, con oficios que quizá en nuestros días no serían muy bien considerados. Cuando los jóvenes van a estudiar hoy día una carrera, muchas veces buscan una carrera que les dé un futuro prometedor. Pero entre los creyentes no había gente con un futuro prometedor necesariamente. Lo que había era 120 hombres y mujeres dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando vino sobre ellos, entonces trastornaron el mundo. Y el libro de Hechos, más que Hechos de los Apóstoles, creo yo, son los hechos del Espíritu Santo en su pueblo, en el pueblo de Dios, en el pueblo cristiano que había nacido luego de la muerte del Señor Jesucristo y ascensión a los cielos. Comprendiendo esto, debemos tener la seguridad de que es Dios mismo a través del Espíritu Santo, una de las personas de la deidad, que está dispuesto a estar con nosotros, que está dispuesto a caminar junto a nosotros a medida que avanzamos hacia la patria celestial. Que Dios nos ayude a poder siempre tener en mente este concepto. Dios quiere estar contigo, quiere guiarnos en el camino para poder testificar, para poder dar testimonio de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y así hacer que otros puedan también contar la historia de la redención. Muy bien, ya estudiamos y vimos un poquito quién es el Espíritu Santo. Es Dios, es el Consolador, es el que va a estar con nosotros, el que quiere estar con nosotros en el camino, en el andar de nuestra vida cristiana. Ahora permíteme hablar acerca de qué es lo que hace el Espíritu Santo en esta ocasión a nivel personal o individual. ¿Ok? Vamos a leer juntos el libro de Juan en el capítulo 14, en el versículo 26. Dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Aquí encontramos dos cosas que hace el Espíritu Santo, algunas más que vamos a ver en el camino, pero hay dos cosas fundamentales. Primero, el Espíritu Santo nos va a enseñar. Cuando nosotros queremos aprender acerca de Dios,
existe ya un manual, digámoslo así, y es la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Sabemos, a través de otros pasajes de la Biblia, que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. Si nosotros queremos saber acerca de Dios, si queremos conocer, si queremos aprender más acerca de Él, necesitamos acercarnos a la revelación que Dios ha dado para nosotros. Cuando nos acercamos a ella, a la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a acompañar para aprender, porque Él va a ser nuestro, en el griego dice didáscalo, nuestro maestro. Él nos va a hacer didascalía, nos va a hacer va a enseñarnos. Y no solamente enseñarnos, sino que también el texto dice que nos va a hacer recordar. No conozco a alguien que pueda recordar algo que nunca leyó o vio antes. Esto significa que en el proceso de dar testimonio, algunas veces no sabemos qué hacer o qué decir, porque la situación es nueva, porque es una situación que no esperábamos. Y es entonces cuando a nuestra mente, a tu mente, llega un pensamiento, un pasaje bíblico, una idea bíblica que te permite responder ante la situación. Es el Espíritu Santo que está trabajando en tu vida. Pero no te va a hacer recordar algo que tú nunca leíste. El recordar implica que antes tuviste que haberlo estudiado, antes tuviste que haberlo visto, antes tuviste que haber estado en contacto con eso o con aquello que estás recordando. Así, el Espíritu Santo trabaja en consonancia con la obra del ser humano. Es decir, no pretendamos recordar cuando no estamos aprendiendo a los pies del Señor Jesús a través de su palabra. El Espíritu Santo quiere recordarte todo lo que tú vayas estudiando ahora. Por eso es vital que estudiemos la palabra de Dios. En ese proceso el Señor va a ir grabando a través de su Espíritu Santo en nuestras mentes las grandes verdades de salvación. Y cuando estemos en dificultad, cuando estemos testificando, cuando tengamos una pregunta que responder, entonces el Espíritu Santo vendrá para hacernos recordar aquello que necesitamos recordar. Si vamos a otro pasaje de la Escritura, en el libro de Juan, también en el capítulo 16, ¿verdad?, en el versículo 8, encontramos 3 cosas más que se nos dice acerca del Espíritu Santo. Dice así: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, voy a seguir leyendo un poquito, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. En Juan capítulo 16, versículo 8, encontramos 3 funciones también del Espíritu Santo. No solamente nos enseña y nos hace recordar. Eso es como que el primer paso en el proceso de aprendizaje y de sumisión al Espíritu Santo. Diría que este es un segundo proceso, un segundo paso en ese proceso. Necesitamos que el Espíritu Santo nos convenza. El convencer tiene que ver con el acto de hacernos reconocer una verdad, de traer a la luz algo que quizá no era muy claro en nuestra vida o en nuestra mente. El Espíritu Santo nos va a convencer de 3 cosas. Primero, de pecado. Cuando uno se acerca a la palabra de Dios y empieza a aprender acerca de Él, entonces se da cuenta que su vida, que nuestra vida quizá no es la mejor. Nuestras acciones no son las que Dios espera. Y cuando nos acercamos a Dios, nos damos cuenta de quiénes somos y de nuestra condición, una condición pecaminosa. Entonces, cuando eso pasa, es porque el Espíritu Santo está trabajando allí para convencernos de nuestro pecado. No solamente nos enseña lo que Dios quiere, sino que nos convence de pecado. Al mismo tiempo, nos convence, dice la Escritura, de justicia, es decir, de lo que es correcto, de lo que debiera ser. Y
empieza aquí ese proceso de entender la salvación a nivel individual. Yo soy un ser pecador, pero cuando me acerco a Dios y veo lo que es correcto, veo que el único correcto y perfecto es Jesús. Entonces necesito su justicia. Nos va a convencer de esa justicia tan anhelada. Cuando estamos frente a la presencia de Dios y nos vemos sin salida, el Señor nos presenta una salida. Es Cristo Jesús. Su justicia es suficiente para que nosotros podamos entrar en la gracia de Dios. Entonces, es allí donde nos convence el Espíritu Santo de lo que es correcto, de acercarnos a Él, no solamente a nivel de justificación o del hecho de que nos perdone, sino de vivir con Jesús constantemente, procurando hacer lo que es correcto. Y junto con esto encontramos que el Espíritu Santo también convence de juicio. Es que no basta con saber lo que es correcto, ni basta con saber lo que es incorrecto. Es necesario que comprendamos, y el Espíritu Santo tiene una función importante en esto, que comprendamos que en última instancia hay un juicio, y en ese juicio se decide. Si ustedes han leído alguna vez Mateo capítulo 25, encontramos el juicio a las naciones. Y algunos son puestos a la derecha del Señor Jesús y otros a la izquierda, entendiendo que unos se salvan y otros no se salvan. Hay un juicio por el cual el pueblo de Dios también se va a enfrentar o se enfrenta, que es el juicio investigador a la luz de la historia bíblica y el santuario celestial. Pero ese juicio es para salvación, eso es lo más importante. Cuando escuchamos la palabra juicio, alguien podría asustarse y decir, uy, peligro, claro, porque somos pecadores y nuestro pecado de alguna manera nos condena. Pero el juicio que Dios hace para su pueblo no es en contra, sino es a favor de su pueblo. Debemos tener una perspectiva positiva del juicio de Dios para su pueblo, porque es para salvación. Es así entonces que el Espíritu Santo va trabajando en nuestro corazón día a día para convencernos de nuestros errores de pecado, para convencernos de lo que es correcto, de acercarnos a Jesús y vivir como Él quiere que vivamos, un proceso de santificación, justicia. Y también para recordar, para convencernos de que estamos finalmente en un juicio a favor de su pueblo. El Espíritu Santo quiere entonces, el Paracletos, quiere entrar con nosotros en un proceso de renovación, de enseñarnos, como dijimos, en primer lugar. En segundo lugar, de convencernos de lo que es bueno, lo que no es bueno en el contexto de un juicio. Y hay una cosa más, permite que te lea Juan 16, en el versículo 13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. En última instancia, cuando estamos en ese proceso de crecimiento, el Espíritu Santo nos va a guiar a la verdad, porque van a aparecer ideas. Van a aparecer falsos profetas, falsos cristos. Eso es lo que dice Mateo 24. Van a aparecer filosofías humanas que van a intentar desviarnos del mensaje de la palabra de Dios. El Espíritu Santo también nos va a guiar a la verdad. Nos va a permitir descubrir la verdad a medida que la vamos buscando. Así, el Espíritu Santo quiere entrar en un proceso para enseñarnos, convencernos y guiarnos a la verdad a medida que nos conducimos a la patria celestial. Hemos estudiado en esta ocasión ya quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace a nivel individual. Ahora voy a conversar con ustedes acerca de qué es lo que hace el Espíritu Santo con la iglesia y el propósito por el cual el Espíritu Santo nos es dado. Leamos juntos el libro de Hechos capítulo 4, en el versículo 31, que es también nuestro versículo de memoria. Y la Biblia dice así: después que oraron,
El lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valor. Fíjate que la Biblia presenta al Espíritu Santo con un propósito querigmático. ¿Qué es esto de querigmático? Viene del griego keruso, que es proclamar. El Espíritu Santo no viene solamente para darnos sabiduría y hacernos entender la verdad acerca de Dios. No, ese no es el propósito último de la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. El propósito último del Espíritu Santo para la iglesia es que proclamen el Evangelio. Por eso es un propósito querigmático. El Espíritu Santo, a lo largo del libro de Hechos, tiene esa función de guiar a los creyentes a dar testimonio de quién es Jesucristo. Esto nos indica que el Espíritu Santo va a trabajar cuando el pueblo de Dios, cuando tú y yo nos dediquemos a trabajar en el cumplimiento de la misión. De lo contrario, no veremos los milagros de los cuales Hechos narra. El primer gran evento, diríamos así, del Espíritu Santo y su acción en la iglesia primitiva la encontramos en el libro de Hechos en el capítulo 2. En el versículo 41 y 42 dice: entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Fíjate que este es el propósito final de la presencia del Espíritu Santo, que el pueblo de Dios vaya creciendo, pero no por el hecho de crecer simplemente, sino que personas que vayan aceptando el mensaje de Dios y se unan a las filas del pueblo de Dios. El Espíritu Santo trabajó en Pedro y los discípulos para dar tremendo sermón allí en el aposento alto. Saliendo, habló a las multitudes y muchas personas finalmente decidieron entregarse al Señor Jesucristo en bautismo. Pero ahí no termina. El Espíritu Santo sigue trabajando con su pueblo. Encontramos otro evento más adelante. Esteban, en el libro de Hechos, en el capítulo 7, el versículo 55, dice que Esteban, que estaba lleno del Espíritu Santo y con los ojos en el cielo, finalmente fue apedreado. ¿Qué permitió que Esteban dé testimonio a tal punto de llegar a la muerte por el Señor Jesucristo? El Espíritu Santo estaba con él. El Espíritu Santo quiere estar con nosotros también, para si es necesario incluso dar nuestra vida, para dar testimonio de aquel que nos amó. Más adelante encontramos a Felipe en el capítulo 8 de Hechos, en el versículo 29. La Biblia dice que el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Nadie sabía de la existencia de este eunuco. Camino a casa luego de participar de las fiestas en Jerusalén, el Espíritu Santo movió a Felipe y lo guió para llegar al lugar donde estaba este etíope. Se sentó junto a él, quien leía Isaías, y terminó entregando su vida al Señor Jesucristo. El Espíritu Santo tiene un propósito en nuestra vida: guiarnos en la labor misionera. Lo hizo con Esteban en su muerte. Lo hizo con Felipe y el etíope. También encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 11, en el versículo 15, que Pedro narra lo que pasó con Cornelio, que cuando él habla del Evangelio a este personaje, el Espíritu Santo vino sobre ellos también. Y así el Espíritu Santo siguió trabajando para el pueblo de Dios y el crecimiento de la iglesia. Encontramos también a Pablo cuando estaba en uno de sus viajes misioneros. Dice la Biblia en Hechos 16:6, lo voy a leer: pasaron por la región de Frigia y Galicia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia,
pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. El Espíritu Santo también nos va a decir qué es lo que no debemos hacer, incluso pensando que es lo correcto o que no es algo malo necesariamente. Ellos querían predicar en Asia Menor. El Espíritu Santo les dijo no, ustedes no van allí. Y en esa noche el Espíritu Santo le habló a Pablo y le dijo, se van para Macedonia, a Grecia, tenían que cruzar hacia el otro lado. El Espíritu Santo necesita de hombres y mujeres que estén dispuestos a ser utilizados por Él para cumplir la misión. Mateo capítulo 24, versículo 14, dice que será predicado el Evangelio del reino en todo el mundo y entonces vendrá el fin. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros pocos. Dios nos está llamando para que podamos engrosar las filas de esos misioneros, para llenar el globo con el mensaje de Jesucristo. Porque el Espíritu Santo no viene solamente para que conozcamos la verdad, sino para que demos testimonio a otros y así cumplir el propósito de Dios, ese propósito carismático de anunciar el Evangelio con poder. Que Dios nos ayude para poder ser leales al Espíritu Santo, para que podamos vivir la misión predicando el Evangelio y así podamos ver al Señor Jesús volver. Los invito a que nos sigan acompañando en nuestro siguiente programa. Que Dios los bendiga.